Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Negocios con Alma. Estoy muy feliz. Primero porque se agrandó la comunidad de YouTube, así que bienvenido si me estás escuchando y viendo por YouTube. Y gracias a toda la comunidad fiel que me sigue escuchando en Spotify. Gracias por todo el amor hermoso que le están dando a el podcast. Me hace sentir muy contenta porque es un espacio de mis favoritos. Es un espacio que yo disfruto activar la cámara, el micrófono y simplemente hablar, charlar y contarles un poco de las reflexiones que voy teniendo. Así que gracias. Hoy quiero traer un tema que estuvo pasando y sucediendo mucho en este último mes y medio más o menos, en clases y en mentorías que estuve dando. Se repetía mucho este tema de la venta, como estoy desconectada de la venta, no sé cómo vender, sé lo que quiero vender, me gusta lo que vendo, pero a la hora de comunicar me cuesta. Estoy conectada con lo que vendo, me encanta lo que vendo, pero a la hora de decirlo, de compartirlo, de salir a vender, me cuesta. Es como si fuese que no estoy haciendo ese match entre lo que vendo y el compartirlo. O esta desconexión entre, vendo, salgo a vender, hago lo que se supone que hay que hacer, pero del otro lado no hay respuestas, no hay ventas y eso me frustra. Así que la idea de este episodio es que nos volvamos a encender, a motivar, a inspirar y a conectar con las ventas, sacando un peso que tengamos de encima o sacándonos un poco las mochilas que estamos llevando con respecto a la venta. Yo siento que a veces esta parte de los negocios y los tips de negocios, que parece como si fuese que el mundo va mucho más rápido que nosotras, hace que todo el tiempo veamos lo erróneo o nos empecemos a juzgar. Y creo que no hay nada mejor que abrazar nuestros propios ritmos, que abrazar nuestro propio proceso. A veces se siente como que el mundo está yendo rápido, que fulanita ya está facturando 1, 2, 3, 4, 5K, 10K y yo sigo en el mismo hace un año y no sé. Y quizás es como empezar a replantearnos qué tipo de formato, de fórmula estamos queriendo llevar a nuestro negocio, porque primero que si elegimos llevar un negocio con más conciencia, con más calma y alineado a nuestra paz mental, no podemos exigirle resultados inmediatos. No va en la coherencia esto de quiero llevar un negocio con calma, consciente y a la vez exigirle al negocio que ya me dé todo. Tengo que amigarme en ese proceso con los ritmos lentos, con los ritmos suaves y con los ritmos que no son los ritmos de la afuera. Y segundo, empezar a resignificar qué es el ritmo para mí. Si realmente estoy creyendo que voy a un ritmo más lento o si es lento según los demás. O sea, comparándome con los demás. Porque quizás si le saco el peso de la comparación, me voy dando cuenta de que mi ritmo es perfecto tal y como es y que sí estuve creciendo todo este último tiempo, ¿no? Así que me anoté muchas de las cositas acá que quiero decir con respecto a este tema para no irme por las ramas, pero lo que primero quiero traer es esto de por qué nos desconectamos de la venta y por qué empezamos a sentir que la venta es difícil. Y una de las cosas que yo estuve viendo en común, tanto conmigo, porque a mí también me pasó, y también con las alumnas que estuvieron viniendo a clases o las personas a las que estuve mentoreando en este último tiempo, y es primero el agotamiento. Agotadas tanto emocionalmente como mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Las ventas se empiezan a sentir como si fuesen una carga. Y cuando la venta se empieza a sentir como una carga, ya no la disfruto. Es como cuando salís a caminar y disfrutás del recorrido, del paisaje, de los árboles, etcétera, a cuando te obligan a salir a caminar. Es como el acto de caminar en sí quizás es algo que disfrutás, pero no así, no a la fuerza, no obligándome, no cuando estoy cansada. Entonces, es importante y es algo que yo
siempre, 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 siempre hablo y que durante mucho tiempo me tildaban como de esta rara que habla de los procesos emocionales. Necesitamos aprender a gestionar nuestros procesos emocionales en los negocios. Mientras todo el mundo hablaba de estrategia, de el tip perfecto de marketing, de cómo subir la historia X, de cómo vender esto, de cómo vender aquello, yo hablaba de procesos emocionales, hablaba de cómo llevar un negocio mucho más intuitivo, más alineado a una misma, y era como, bueno, sí, pero literalmente en todos estos años sigo sosteniendo lo mismo. Necesitamos aprender a gestionar los procesos emocionales porque mucho se habla de cuánto fulanita, pirulita creció de 0 a 10K en 3 meses. De en cómo en 15 días se armó un negocio de no sé qué, cómo en 15 días hizo 5K, cómo creció así, creció así, cómo vendió tal cosa, cómo viajó a tal lugar, cómo se compró, bla, bla, bla. Pero poco se habla de el fracaso, de cuando la cagás, de cuando sentís que todo va mal, cuando sentís que estás haciendo y no hay resultados, cómo sostenerte en el mientras tanto. Poco se habla de todo eso. Poco se habla de lo solitario también que a veces se siente llevar un negocio. Porque te sentís incomprendida, porque te sentís un bicho raro, porque te sentís como si fuese que sos exagerada, sos intensa, porque ay. Entonces es como todo eso va influyendo en el negocio y obviamente en algún momento explotamos. Y si estamos todo el tiempo consumiendo información que es hacer, vamos a terminar agotadas. Y muchas de las personas con las que conecté este último tiempo tenían productos y servicios increíbles, hermosos, expansivos, un propósito espectacular, pero había mucho agotamiento. Entonces, más que hacer algo o decir, che, hace esto o podrías hacer esto, les decías, basta. O sea, date pausa, date silencio. Y yo sé que hay muchas resistencias con el silencio, con la pausa, con la calma, con el proceso, pero literalmente es una de las mejores estrategias que tenemos, aprender a abrazar el silencio. Porque en el silencio nos escuchamos y dejamos de compararnos con objetivos de la afuera. En el silencio empiezo a escuchar mis propias ideas, le doy lugar a mis ideas, porque dejo de intoxicarme con las ideas de la afuera o con el constante scrolleo y puedo escuchar qué es lo que tiene mi propia idea para decirme, para mostrarme. Le doy también lugar a que eso que hice tenga como frutos. Le doy lugar a eso que hice, a eso que exploré, a que se integre, a que se procese, a que decante. No puedo pretender seguir haciendo. Es como cuando plantas una semilla. Tenés que darle el espacio para que esa semilla tome su tiempo hasta que salga un brotecito, etc. Haga sus raíces y bla, bla. Y es muy curioso porque acá vos plantaste la semilla, la semilla está acá abajo. Y acá abajo se están empezando a hacer raíces. Vos ves esto que está acá afuera simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves que acá no hay nada. Y seguís haciendo, y lo seguís juzgando, porque no ves nada. Pero acá abajo hay cosas. Se van haciendo, se van nutriendo, se van germinando, van creciendo. Entonces, cuando vos juzgaste tanto por no ver y te fuiste a la mierda, por no decir otra cosa, cuando sale ese brote, vos no estás, nunca lo viste, nunca tuviste la posibilidad de ver ese brote. En cambio, si sabes sostenerte en esta nada, en esto cuando no veo nada, pero sé que están pasando cosas, sé que estoy moviendo cosas y confío en eso, voy a estar ahí cuando ese primer brote salga.
Entonces, con esta metáfora a lo que voy es que el agotamiento emocional y mental viene mucho de la mano con el no saber sostenernos en el mientras tanto. Entonces, aprender de la gestión emocional es muy clave. Aprender a ser tu espacio seguro. Porque cuando aprendes a ser tu espacio seguro, también dejas de buscar tanto en el afuera. A que fulanita te muestre, a que pirulita te enseñe, a que te digan el cómo y empezás a escucharte más. Porque no olvides que creaste un negocio con tus propias reglas. Entonces, confía en tus propias reglas. Confía en ser tu propia líder. Otra de las cosas que me di cuenta que había en común es esto de la comparación. La comparación constante porque otras parecen vender fácil, a otras les va mejor, fulanita no para, pirulita ya en 3 meses hizo esto. Entonces, obviamente, como estamos desconectadas de nosotras, empezamos a mirar al afuera y claramente la comparación siempre va a ser fulana es mejor que yo. Pero no porque realmente fulana sea mejor que vos, sino porque realmente no te estás viendo, no te estás permitiendo ver al espejo. Es como si fuese que no te estás reconociendo. Y cuando no te reconoces, cualquier persona va a ser mejor que vos siempre. Entonces es importante también aprender a ser ese espacio seguro, como dije hace un rato, para confiar en lo que sos y en lo que puedes crear. De hecho, hay un mail que hice en uno de mis refugios, en mi refugio de escritura, uno de los mails, eso quería decir, que habla de esto, de la comparación. Así que acá abajo les voy a dejar el link a mi refugio de escritura por si les gusta leer. Les quiero decir el nombre del mail porque no recuerdo. Soltá la comparación y vuelve a confiar en vos. Es un mail espectacular, primero porque hablamos de este tema de la comparación y segundo que te doy como algunos de mis puntos de vista sobre qué hacer cuando te encontrás en ese bucle. Como el episodio del podcast de hoy no tiene que ver con eso, pero quizás si sentís que estás en ese bucle de comparación y te aporta, acá abajo te voy a dejar mi refugio de escritura para que vayas a leerlo. Otra de las cosas que suele suceder son las creencias que tenemos sobre el dinero y sobre el crecer. Entonces, claramente hay creencias alrededor de lo que significa tener más dinero, que muchas veces pueden estar alineadas a si quiero más dinero tengo que trabajar más, o cómo voy a sostener más dinero, miedo al éxito y muchas cosas que están alrededor del dinero en sí. Si nosotros tenemos puntos de vista con el dinero, vamos a tener puntos de vista con las ventas, porque la venta es un canal para recibir dinero. Entonces, si yo tengo muchos puntos de vista, muchas barreras, muchos bloqueos para recibir ese dinero, la venta no va a suceder o va a suceder ahí. Entonces es como también importante empezar a cuestionar tus propias creencias, a nutrir tu mente con creencias que sí te aporten. Porque, ¿qué pasa? Nuestro lenguaje interno es muy curioso y muy interesante porque estoy segura que la mayoría del tiempo nos decimos cosas que no le diríamos a una persona que amamos, pero nos terminamos diciéndolo a nosotras. Entonces, ¿qué tal empezar a construir un lenguaje interno mucho más amoroso, mucho más nutritivo para con nuestro negocio y para con nosotras también? Y otra de las cosas que también anoté acá que vi en común es los patrones de autosabotaje. Es como si fuese que yo soy mi propio palo en la rueda. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos juicios alrededor de lo que hacemos o no nos creemos suficientes a la hora de brindar X cosa. Yo me he encontrado con negocios que son muy buenos,
muy buenos, tienen productos y servicios, pero que vos decís, esto lo merece conocer todo el mundo, y la persona que brinda eso no confía. Y vos decís como, ¿qué? La persona del otro lado se minimiza, es como, no, todavía me falta, no sé, todavía no puedo cobrar tanto, recién estoy empezando, y un montón de historias. Entonces a veces nosotras somos nuestro propio autosabotaje, ¿pero por qué? Porque no confiamos en lo que podemos crear, o porque estamos buscando todo el tiempo señales divinas y los números repetidos, y a ver la cartita del tarot, y a ver una señal acá y una plumita de allá, para ver si realmente estamos en el camino correcto. Y dudamos mucho de lo que hacemos, de lo que brindamos, o de lo que somos capaces de impactar en un otro, porque a veces es como, sí, mi producto, mi servicio, pero ¿cuánto crees que podés lograr un gran impacto en un otro? Muchas veces tiene que ver con esto de dejar de subestimar lo que podemos lograr en otra persona, porque esto también me ha pasado un montón de tener coaches, mentoras, reikistas, tarólogas, etcétera, en clases donde hablan del desarrollo personal y hablan de acompañar a un otro de una manera más profunda, interna, etcétera. Y por ahí hay negocios que, no sé, que hacen crochet o que venden ciertos productos, etcétera. Y siempre es como, esta frase la dicen, y es como la frase, para mí es la frase que se atajan antes de decir algo. Bueno, yo no ayudo a otras personas, pero mi producto, yo no impacto en otras personas, pero mi producto tal cosa. Y es como, bueno, yo no soy como fulanita que acompaña en el desarrollo personal de tal cosa, pero tengo esto. Y es como subestimar un montón a nuestro producto, a nuestro servicio, porque no importa si vendes botellas, siempre estás logrando un impacto en un otro, porque a veces se trata de que le estás brindando facilidad, porque a veces se trata de que le estás brindando una mejor calidad de vida, le estás brindando un mimo en el día. Todo siempre es un aporte a un otro, porque si no, no lo compraríamos directamente. Todo lo que compramos nos aporta, en cierto sentido, en hacer mucho más fácil nuestra vida, mucho más simple. Siempre, todo, hasta los tuppers que guardás en la heladera, te hace más simple la vida. Y si no existieran, o sea, ustedes piensen, cuando duden de eso, piensen cómo sería una vida sin eso. Así que un último punto acá también es que anoté el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es como yo también lo pondría como en la parte del autosabotaje, pero porque a veces tenemos miedo de salir a vender porque creemos que nos van a decir que no. Entonces ya de entrada es como este miedo al rechazo. Y es también ese miedo al rechazo que hace que no aumentemos los precios, que digamos que sí a cosas que quizás queremos decir que no, a no poner límites, etc. Y es como también muy curioso empezar a reflexionar desde qué lugar estoy haciendo las cosas también. Y rechazo en el sentido en este sentido, y en el sentido también de quizás no decir cosas por miedo a cómo lo va a tomar el otro, o no compartir cosas por miedo a cómo lo va a tomar el otro, que son quizás el mismo miedo a rechazo de cuando no le decimos algo a alguien en la casa o a alguien que queremos, a una amiga, para que no se enoje, para que no me juzgue o para que no piense que soy XXX cosa. Y es muy interesante cuando nos relacionamos desde ese lugar, porque hay una creencia alrededor de eso, estoy segura. Es como, bueno, ¿qué me ha pasado y qué reforcé durante mi vida que creo que si soy de esta forma o que si hago esto de esta forma me van a rechazar? Es como muy curioso indagar por ahí también. A mí me ha pasado con muchas cosas del negocio, tema para otro podcast u otro mail, pero por ahí de no brindar o de brindar ciertas cosas por creer que si lo dejaba de hacer
o lo hacía, no me iban a querer o me iban a dejar de seguir o qué va a pensar la gente de mí. Y es como... Yo creo que los negocios son la mejor escuela. Son una escuela de vida porque te muestran, son como un espejo, te muestran todas las heridas, las creencias y las cosas en las cuales está bueno que empieces como a desanudar, desatar, como a liberar, y también te muestran mucho tus dones, tus talentos. Es como un aprendizaje constante y cada nuevo nivel del negocio va requiriendo nuevos niveles de conciencia. Entonces es como un autoconocimiento y un autodescubrimiento constante. Así que, dicho un poco los bloqueos y por qué nos vamos desconectando, ¿qué hacemos con esto, no? Así que lo primero para mí acá, toma nota, trae cuaderno, por favor, si alguien trae un cuaderno, una virome, un lápiz y se pone a escribir conmigo de fondo, me etiquetan en historias porque yo voy a pegar un grito de ¡ah! Que se tomen estos episodios como una master podcast que lo bautizaron el otro día, es todo un regalo para mí. Así que, primer punto, empezar a cambiar el paradigma de lo que es vender. Porque seguramente tenés muchos paradigmas de otras personas, de lo que significa vender. Entonces es como crear tu propio paradigma de lo que es vender y de lo que es vender desde el éxito o vender y tener éxito. Entonces acá es como, bueno, ¿qué tal que yo pueda cambiar mi propio paradigma y darle mi propio concepto a lo que es la venta, a lo que es el dinero, a lo que es el éxito? Como empezar a anclarme en mi propia forma. Entonces es como, bueno, ok, ¿qué significa para mí realmente vender, compartir, tener éxito? ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué es tener mucho dinero para mí? O por lo menos, ¿qué quiero que sea de ahora en más? ¿Cuál va a ser mi elección? Porque quizás nunca se trató de las ventas, del dinero o del éxito en sí, sino de el peso que yo le estoy poniendo a eso. Segundo, volvé a tu propósito. Para mí, clave para que te puedas volver a enamorar y a disfrutar de las ventas es volver a tu propósito. No hay nada mejor que volver a tu propósito. En clases siempre armamos un manifiesto del propósito de nuestro negocio para recordarnos cada vez que entramos justamente en ese bucle o en una, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es como volver a, ok, ¿por qué hago esto? ¿Por qué ofrezco esto? ¿Qué transformó en mí o qué logró en mi vida tener esto? ¿Cómo cambió mi vida desde que no tenía esto hasta lo que no tenía hasta tenerlo? ¿Qué es lo que más me encanta, me enciende y disfruto de hacer esto? Porque quizás brindar servicios y es como, bueno, comunicarte con la gente, ver cómo van transformando sus vidas, no sé, en un hábito, en su cuerpo, en el entrenamiento, o a veces es tomarte todo el amor del mundo en crear ese producto, en tejerlo, en armarlo, en decorarlo. Bueno, volvé a ese propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Hay un video muy hermoso que yo lo suelo traer a clases para que lo miren y te lo traigo a vos también, que es el círculo dorado de Simon. Él muestra como un círculo y habla de por qué Apple se vende mucho más que Samsung o por qué esta locura cuando sale un iPhone nuevo, etc. Vieron que es como si fuese que tener la manzanita, ¿no? Como que tener el celular con la manzanita te da cierto estatus o te hace sentir a alguien, no sé, es como esta sensación de sentirte parte. Es como cuando te vas a tomar un café a Starbucks, ¿no? Es como esta sensación de... No es cualquier café, de hecho se han filtrado las recetas completas del café de Starbucks y Starbucks es como... No estamos vendiendo café, estamos vendiendo experiencias.
Y en ese círculo dorado, Simon habla de eso. Habla del cómo, del qué y del por qué. Y habla de, bueno, el cómo estás vendiendo, el qué estás vendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que vendes? ¿Cómo lo vendes? Y tu por qué. Y en el medio está, bueno, después ustedes buscan en YouTube y van a ver ese video. En el medio está el why, que habla del por qué. El por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y él hace mucha referencia a que Apple vende desde ese why. Es como, no es solo un teléfono, no es solo un dispositivo no es solo una computadora, es la experiencia. Entonces, volvé a ese propósito, mucho más allá de lo que vendes en sí, sino realmente de la experiencia que estás ofreciendo, ¿no? De el camino que le estás ayudando a transitar a esa otra persona. Así que volvé a tu propósito, armate tu manifiesto, armá esa frase, esas afirmaciones, esos mantras, eso que te ayude, que te ancle cada vez que entras en una. Escribítelo, decoralo, pegalo no sé, en tu oficina o en el lugar de trabajo o en tu celular, en donde quieras, y tener ese manifiesto siempre cerca. 3. Contá tu historia en lugar de solo vender. Y acá hago mucho hincapié yo siempre en el storytelling. Deja de enfocarte en solo tengo esta botella para vender. Vamos a hacer de cuenta que quiero vender esta botella. Si yo te digo, bueno, esta botella es de tal color, puedes cargar tantos litros de agua, tiene esto, ¿no? El pico, la tapa, etc. Quizás me estoy enfocando solo en la venta. Pero cuando yo me enfoco en el storytelling, cuando yo me enfoco en la experiencia, la emoción, la sensación que me da esto o lo que significa tener esto en mi vida, vendo de una forma diferente. Entonces, ¿qué tal empezar a vender desde ahí? Desde lo que me emociona de esto, de lo que me hace sentir esto, de lo que significa cuando tuve esto en mi vida, de lo que significa desde que llegó, antes cuando no lo tenía, ahora cuando lo tengo. Entonces es muy diferente vender desde esa perspectiva, porque a veces cuando salimos a vender desde, bueno, tengo este producto, el link en las historias y bla, bla, y los mismos posteos y los mismos reels y los mismos de todos. Entonces, ¿qué tal que las marcas empiecen a ser recordadas? No porque están todo el día publicando, no porque están gritando ni nada de eso, sino porque realmente la historia que está detrás de eso es la que realmente impacta. Yo hace unos años, cuando Paz era muy bebé, conocí a una marca que era una mamá que vendía de esos porta bebés, que en realidad son como los que... como la tela esa, ay, no me sale el nombre ahora, pero como la tela esa que vos te envolves todo y tenés al bebé acá. Y fular. Y creo que se llama fular. Y me acuerdo que ella contaba lo fácil, lo práctico que era tenerlo en su vida y mostraba cómo ella aplicaba, o sea, cómo lo usaba en su vida. Por supuesto que ella podría haber hecho el video tipo, bueno, esto se usa así, se pone así, pum, el video donde te muestra el cómo hacerlo. Pero cuando una ve cómo se usa ese producto en el día a día, ¿no? Lo que significa, lo cotidiano, porque en realidad resonamos con la otra persona, con lo cotidiano. Con lo cotidiano, con cómo yo aplico eso a lo cotidiano, cómo yo incluyo eso en lo cotidiano, porque estamos hablando del mismo lenguaje. Entonces, si yo veo que yo también puedo usar eso en mi cotidiano y cómo puede transformar mi cotidiano, se genera un match. Entonces, empezá a no hablar solamente de lo que vendés, sino de la historia detrás de eso que vendés, de cómo emociona eso que vendés. Ahí entra mucho el storytelling, que, spoiler, se viene un curso de storytelling que va a estar muy, muy, muy bueno. Así que estén atentis a las redes porque este curso se las va a traer muy, muy, muy bueno. Y es también la energía de volver a encendernos con lo que vendemos, porque todo el tiempo estamos llenos de historias, ¿no? Todo el tiempo nos estamos contando historias, todo el tiempo estamos en el chisme, ¿no? Alguien que me cuenta algo que hablé con una amiga, algo que me pasó. Y
desde eso se crea mucho contenido. Así que si no estuviste en el training gratuito que di de storytelling, que son 3 días de storytelling, acá abajo te voy a dejar mi refugio de escritura, donde ahí también compartí esto de cómo crear contenido de lo cotidiano y cómo conectar eso que vendes con tu historia. Porque eso hace también que generes conexión, generes comunidad, generes un vínculo real con la otra persona, con quien te está viendo. Y cuando vos generas un vínculo real con la otra persona, cuando generas comunidad, cuando generas un lazo, ¿no? Un match energético, la gente te compra, esa comunidad te compra, pero ya no por lo que haces, sino por cómo me haces sentir con eso que haces. Así que, punto número 4, diseña una rutina energética. Diseña rutinas energéticas antes de vender o cuando vas a crear contenido. Romantiza tus días, romantiza tu cotidiano, romantiza todo alrededor, porque cuanto más te puedas conectar con eso que estás haciendo, como romantizarlo, gozarlo, disfrutarlo, más te va a gustar. Entonces quizás romantizar a veces ese día es como traerte tu bebida favorita, ponerte plantitas, ponerte lucecitas, cambiar de lugar las cosas. Es como volver a encenderte antes de vender. O che, no tengo ganas, bueno, me hago un tapping, me escucho una música, me bailo esa canción favorita, salgo a caminar la vuelta a la manzana y vuelvo y me reactivo. Y me vuelvo a encender, me vuelvo a conectar para que esa energía se vaya reseteando. Recuerden que cuando algo está como estancado, sólido, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita ahí para moverse? Valga la redundancia con lo que voy a decir. Movimiento. Entonces muevo, capaz hasta incluso muevo de lugar las cosas ahí en mi mismo escritorio y la energía se renueva y yo me renuevo y es como o salgo a trabajar o a crear contenido por fuera de casa, me voy a un bar, voy a grabar una clase en un bar, voy a grabar una clase en otro lugar de la casa y me vuelvo a encender. 5, y esto ya lo dije, pero resignifica la venta, pero la diferencia con el punto número 1 es que empieces a ver la venta como una invitación, no como presión. No esto de voy a forzar para que me vendan, sino empezar a ver, ok, si yo tengo que vender, ¿no? O si yo voy a vender desde la energía de la invitación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si voy a invitar a alguien a la casa a tomar algo o a una fiesta? ¿Cómo sería ser esa energía de invitación? Y también invita energéticamente a la venta, al dinero. Yo siempre es como que estoy por ahí haciendo cosas o acá y digo, bueno, ¿quién quiere venir? Como que voy preguntando, aunque a veces parece que estoy hablando sola como loca. Pero es como, bueno, ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere sumarse a este curso? ¿Quién tiene el dinero para invertir en esto? ¿A quién le gustaría? Y voy como llamando, invitando. O incluso tener esas rutinas energéticas antes de publicar o antes de vender. Me hago ese tapping que me encanta o me hago un tapping con esa música favorita. Me repito estas preguntas como que jalo, invito y después salgo a vender. Después subo esa historia, después subo ese post. Y vas a ver que seguramente parecen pavadas, pero literalmente la venta está en lo simple. El disfrute está en lo simple. Si vamos a la parte más concreta, y creo, chicos, creo que me estoy yendo al joraco otra vez con el podcast, pero bueno, ya está. Yo no me pongo más el desafío de hacer un podcast de menos de 40 minutos porque no puedo. Impossible. Algunos tips rápidos y concretos, porque a mí me gusta también dar esta parte más sólida, tangible y terrenal, pues Tauro, es que empieces a crear contenido que sea reciclable y reutilizable en el sentido de cómo puedo hablar de diferentes formas esto mismo que estoy vendiendo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de mi botella divina acá que tengo. Yo quiero vender esto, ¿no? Es como, bueno, a mí este ejercicio me encanta hacerlo en el cuaderno porque voy sacando flechas y voy como escribiendo. Es como, bueno, yo voy a crear contenido para vender esto. ¿Qué
conversaciones puedo sacar alrededor de esto? ¿De qué diferentes formas puedo decir que esto está bueno para comprar, ¿no? Es como empezar a sacar diferentes formas de decir lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero lanzar un curso con respecto a la confianza para vender, yo puedo hablar de diferentes formas de lo mismo, ¿no? Es como un mismo contenido reutilizable. Si yo estoy lanzando ese curso, puedo hablar de, bueno, el autoestima en la venta o lo importante que es el autoestima en la venta, mi propia experiencia de cómo fue cuando no tenía autoestima a cuando sí tenía autoestima. Puedo mostrar también un testimonio de una persona o una mentoreada o una alumna que acompañé para llevar a ese proceso. Puedo hablar de diferentes formas, puedo hablar de cómo me di cuenta que tenía problemas de autoestima. Entonces fíjense que estoy hablando de lo mismo de diferentes tipos de contenido. Y desde ahí puedo sacar también un podcast, un mail, un reel, un carrusel, un TikTok. Entonces yo siento que siempre está muy bueno empezar a conectar con la creación, ¿no? Ese curso, ese producto, ese servicio, esa sesión y conectar energéticamente con esa sesión para ver qué requiere. Porque a veces ahí va a haber ofertas o va a haber propuestas, mejor dicho, que van a requerir mucho más comunicación. Y va a haber por ahí propuestas que van a requerir contenido más profundo. Entonces, ok, ¿qué requerís para venderte? Mostrame. Y comunícate energéticamente con esa propuesta, con tu negocio. Empezá a tener esa intimidad energética con tu negocio para que te guíe. 2, automatizar los procesos. Quizás automatizar respuestas, usar ManyChat cuando vas a publicar o contenido que ya esté como prearmado o un baúl de ideas que vos ya sabés que cuando tenés baja energía o no tenés ganas subís esto, o historias prearmadas o incluso facilitar el camino a la otra persona en cuanto a los links, ¿no? Tener claro tu link del perfil, tener claro tus historias destacadas o los primeros posteos, como se sepa, si alguien viene de la nada y te conoce, sepa que estás vendiendo, sepa que estás ofreciendo y no tenga que llenarte de preguntas o enterarse cuando ya empezó o cuando ya vendiste que eso era lo que estabas vendiendo. Y también es como una forma de desligarte, ¿no? De estar todo el tiempo pendiente o de estar respondiendo todo el tiempo mensajes. Esta otra parte más quizás de automatización. 3, mostrar resultados. No le tengas miedo a mostrar testimonios. A mostrar testimonios quizás de manera creativa o no, como te guste, pero mostrar esas historias de éxito. Un mensaje de una persona, por más que te haya dicho muchas gracias por tu producto, me llegó todo bien, mostra eso. Anímate a mostrar tu propio caso de éxito, a mostrar charlas que tengas con clientas, ¿no? Es como esta sensación de validación, ¿no? La gente compra, la gente me dice esto, ¿no? Es como también mostrar un poco más esa otra parte. Como punto número 4, tener tus ofertas visibles. No sé por qué digo ofertas, pero bueno, tener tus propuestas disponibles, ¿no? No me refiero a oferta de que hay algo más barato, sino ofertas es como, bueno, el offer suite. Pasa que vengo mucho en este último tiempo creando con el offer suite que me sale oferta. Pero bueno, tener como esta parte de sé lo que vendés, sé lo que estás ofreciendo, sé que tal día empieza tal cosa. Como eso, de nuevo, lo que les decía recién, por ahí el link de la bio, las historias destacadas o en tus mismos contenidos. No sé, los últimos 6 posteos de tu feed de Instagram muestran lo que vendés, por ejemplo. Cuando vas a conversar en un podcast, cuando vas a conversar en un mail, anímate a hablar de lo que vendes. A hablar, a compartir, a comunicar. Es como esta energía de estoy enamorada de lo que vendo, obviamente voy a contarlo. No lo cuento para que me compres, lo cuento porque me encanta. La venta después se va a dar en el momento que se dé. Pero es como esta sensación de salir a contar, ¿no? Porque incluso capaz estás dando un contenido de valor. Capaz estás diciendo, che, hoy aprendí tal cosa, se los quiero compartir.
Y una cosa es decir, bueno, tengo estos 3 tips para tal cosa. Y otra cosa es decir, bueno, salí de una mentoría de registros akáshicos o salí de una mentoría de tarot con una alumna y salí tan expandida, aprendimos a hacer tal cosa, así que te quiero regalar 3 tips de lo que vimos ahí. Y es como, no estás hablando, che, te estoy vendiendo la mentoría, te estoy vendiendo la sesión, pero estás contando que venís de ahí, que básicamente el otro lado, por ahí dicen, ¿hacés sesiones de tarot? ¿Hacés sesiones de registros? Qué interesante. Y es como también un poco como el famoso vender sin vender, ¿no? Es como esta energía de yo cuento porque me encanta. De hecho, hace un tiempo había una chica que contaba, venía a una reunión con amigas y contaba lo maravilloso que se había sentido después de una sesión, no me acuerdo si era de Reiki, de barras o algo así, una sesión energética, y ella contaba lo feliz que estaba. Y las mismas personas de alrededor empezaron a decirle, che, ¿me pasás el contacto? Che, ¿dónde es? ¿Cómo se llama la chica? ¿Cuánto sale? Tal cosa, tal cosa. Es como, ella estaba vendiendo el servicio. Pero no estaba vendiendo como tipo, che, cómprenla a ella que hace una sesión genial. No, estaba comprando desde el sentir, desde la emoción. Por eso, para mí el storytelling es tan genial, porque conectamos emocionalmente. 5. Diseña tu propio embudo de ventas que sea simple. Esto que se suele hablar, ¿no? De atraer, de fidelizar, ¿no? Toda esta parte más de convertir, etcétera. Bueno, arma como tu offer suite y arma también esta parte de aprender a visibilizarte para mostrar tu negocio, sí, porque queremos un negocio que crezca, un negocio que sea expansivo. Entonces, ok, ¿en qué plataformas quiero visibilizarme, mostrarme, compartirme, llegar a personas nuevas? Pero también esta otra parte de intimidad, donde yo conecto con las personas. Lo primero es la visibilidad, ¿no? Desde qué plataformas yo me puedo visibilizar, mostrar. Puedes elegir cuál te gusta más, ¿no? O estar en varias. Esta parte de cómo yo elijo mostrar lo que hago. La otra parte más de fidelizar o conectar, como esta parte de intimidad con las personas que ya me conocen, como tener ese espacio más de conexión real, de construir vínculos a largo plazo, que por ahí son espacios incluso mucho más íntimos, un mail, un grupo de WhatsApp, un canal de difusión, son espacios como más, ¿no? Las historias, por ejemplo, de Instagram son las que te miran tu comunidad, son las personas que realmente quieren más de vos. Y la parte también de como el post, ¿no? De postventa o esta parte más de, bueno, una vez que yo me muestro, una vez que yo conecto, que nutro, la venta sea sola. Pero cómo también hago que las personas que ya me compraron sigan conectando, ¿no? Sigan como en ese match, que no solamente me compren una vez, sino varias veces. Entonces quizás ahí como tener un embudo para conectar con ese público incluso mucho más fiel, que son las personas que te compran, ¿no? Clientas recurrentes, alumnas recurrentes, que a veces son espacios en donde simplemente reciben precios especiales, precios preventa, regalitos, como cosas en las que a mí me gusta llamarlo como mimitos. Mimitos a esas personas que confían en mí y que confían en mi proceso y que me acompañan, ¿no? Entonces por ahí es como tener una muy buena base en el negocio en la cual yo me pueda visibilizar y que me conozcan más personas. Una base en el negocio en donde yo pueda tener como... Uy, perdón si choqué el micrófono. Tener mi círculo, ¿no? Mi espacio seguro, mi grupo, mi tribu, etcétera. Y un espacio en donde también yo pueda seguir sosteniendo esos vínculos, ¿no? Es como el postventa, por decirlo de alguna manera. Así que es como para mí la clave de poder tener un negocio que realmente se siga sosteniendo en el tiempo. Porque cuando yo esté arriba en la energía, pum, pim, pam, qué sé yo,
voy a estar visibilizándome, mostrándome, estando en canales por ahí en donde requieren más de mi energía para mostrarme. Subir un podcast, subir un TikTok, subir reels, carruseles, etc. Pero cuando yo esté más de baja energía, cuando no tenga ganas de compartir o cuando me sienta más en mi espacio íntimo, me voy a ir a ese grupo, a ese canal de difusión, a ese mail y voy a estar ahí conectada. Y cuando no tenga ganas o cuando simplemente no tenga que o no quiera estar como compartiendo o haciendo XX cosa, me voy a ir a ese espacio de alumnas, de clientas recurrentes, de clientas fieles que hacen que simplemente yo me sienta yo, ¿no? Porque es mucho más fácil venderle a las personas que ya me compraron porque saben quién soy, saben cómo ofrezco lo que hago o cómo enseño o cómo es mi producto a una que no. Entonces, está muy bueno también tener como todo eso en el negocio, que son bases que yo le doy a mi negocio para que se siga vendiendo. Y yo les voy a mostrar cómo se ve esto, por ejemplo, en mi negocio. Tengo plataformas para visibilizarme, como es Instagram, como es YouTube, como es Spotify, como es TikTok. Son plataformas en las cuales no estoy todo el tiempo publicando todas juntas, pero estoy. Y mientras estoy, mi contenido sigue circulando y me sigo visibilizando. Tengo espacios más íntimos en donde hay personas que ya me compraron como personas que no, que es mi espacio, mi refugio de escritura, en donde ahí yo escribo, muestro, es como mi parte más vulnerable, como más de conexión. Y después está mi membresía. En mi membresía son las personas que todos los meses eligen invertir, que eligen estar ahí, en donde yo doy un acompañamiento mucho más cercano, en donde ellas tienen beneficios que otras personas no tienen, ¿no? Entonces es como ese abanico de cosas me permite de que yo también pueda sacar algo totalmente nuevo y venderlo a todo el público, que pueda sacar algo más privado y que llegue a las personas que me conocen o que me compraron y que no, o que cree algo que ya sea para un siguiente nivel en las personas que ya me compraron. Y fíjense que puedo armar un offer suite variado, ¿no? Porque alguien que empieza de cero, a alguien que está en la mitad o alguien más avanzado. Y siempre hay público para comprar. Porque si no terminamos teniendo propuestas que son como para todos iguales. Entonces es como que me da igual si invierto $10 o $1,000 porque es como que cualquier producto me viene bien, ¿no? Entonces poder tener como esas bases y ese offer suite bien alineado también permite que el negocio siga sosteniendo y siga creciendo sobre todo a lo largo del tiempo y sea sobre todo sostenible para no estar todo el tiempo lanzando cosas nuevas y no estar dependiendo todo el tiempo de lanzamientos. Así que, no sé, me fui al carajo, chicas. ¿Qué les voy a decir? Me fui al carajo con el audio, con el podcast. Yo dije, voy a hacer uno más corto. Bueno, no pude. Pero nada, quería cerrar este episodio con algo que vengo hablando mucho en clases, que tiene que ver con ventas sensoriales. Cada vez que vas a salir a vender o cada vez que vas a vender, conectar con tu cuerpo. O sea, reconocer el placer de lo que vendo. O reconocer con qué estoy más conectada, con qué producto o servicio estoy más conectada este mes o esta semana para venderlo. Como pasarlo por el cuerpo, ¿no? El cuerpo es muy sabio. Por eso esto de la venta sensorial. ¿Qué siento con esto? Porque realmente si yo no me conecto con lo que estoy vendiendo, del otro lado es muy difícil que también se conecten. Entonces, empezar a ver qué estoy sosteniendo por miedo, qué estoy sosteniendo porque lo sostengo o porque creo que se vende o porque qué sé yo, a lo que realmente me enciende y me llena de gozo vender. Después también conectar con cosas cotidianas en el negocio que me den ese placer, ¿no? Esas ventas sensoriales que les digo. Esto de llevarme a cosas chiquitas que voy haciendo al negocio, que todo se vaya llenando de ese gozo, de ese disfrute y dejar de hacer las cosas que las hago porque creo que tengo que hacerlas o me están como estructurando o están agotando mi paz mental. Entonces ahí también puedo empezar a ver qué cosas delego y qué cosas no, o qué cosas las suelto, ¿no? Y empezar también a construir una comunidad que te encienda, ¿no? Y que no tengas que entrar a Instagram y decir, uy, la pucha, tengo que salir a vender esto, tengo que salir a hablar de esto. Porque también tiene que ver mucho para mí con el algoritmo que elegimos construir. Así que
un poco de eso era el tema de hoy. De empezar a reencontrarnos con realmente el disfrutar la venta y dejar de verlo como una estructura, como una forma o como algo que tengo que, y empezar a verlo como algo más expansivo, como el realmente tengo esto que me encanta tanto, que siento que toda la gente debería tener esto. Es como cuando aprendes algo nuevo y tenés ganas de que todo el mundo lo vea, lo sepa, o cuando, no sé, por primera vez conociste algo. A mí me pasó con diseño humano, por ejemplo, que quería como que todo el mundo sepa esto. Es como esa sensación de me enciende y me encanta tanto esto que hago, que me encantaría que a vos también te pase lo mismo. Así que espero que este episodio te haya aportado, te haya contribuido y haya sido ese mimo al alma para que te vuelvas a encender con lo que estás vendiendo. Así que gracias por estar acá. Si estás en Spotify, no olvides darle estrellitas a este podcast. Podés también likearlo, comentarlo, y si estás acá en YouTube, podés llenarlo de likes y compartirlo con la persona que vos sientas que le puede aportar, o con tu grupo de amigas emprendedoras que sabes que le puede aportar este episodio. También, si no te suscribiste todavía y este episodio te aportó, te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente episodio.